Que Yahweh de los de Israel los continúe bendiciendo y continuamos con la tercera parte acerca de nuestra enseñanza en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 al 28, que estuvimos viendo el título que dice la visión de la Icabod divina de quién, de Yahweh, que estamos viendo que es para referirse a la manifestación del amadísimo Ruach HaKodesh. Y le quería pedir disculpas porque me pasé por alto el libro de Ezequiel capítulo 1, versículo 8, que el cual decía que debajo de las alas de los seres vivientes dice que tenían manos como humanas. Pues bien, las manos las manos en los seres vivientes simboliza el mismísimo Ruach HaKodesh. Si usted gusta, lea Segunda de Reyes capítulo 3, verso 15 al 16, que Eliseo dice que por favor le trajeran un músico, y cuando el músico comienza a tocar, dice que vino la mano de Yahweh sobre Eliseo y le dijo, las manos sobre los seres vivientes es el mismo Ruach HaKodesh. Y haciendo esta pequeña aclaración, ahora sí continuamos con Ezequiel capítulo 1, versículo 11. Porque la noche anterior explicamos Ezequiel 1.10 y quedamos en Ezequiel capítulo 11. 1, versículo 11, que versa de la siguiente forma, mire, que sigue diciendo, dice, y así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, está hablando de los querubines, dice, y cada uno dos, dice, las cuales se juntaban y con las otras dos alas, dice que cubrían sus cuerpos. Mire, en el libro de Bereshit, mal traducido por Génesis capítulo 3, versículo 24, dice que Yahweh echó pues fuera al hombre Adán y puso en el oriente del huerto del Edén, puso querubines y con una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el árbol de ¿qué? De la vida. Los querubines fueron puestos por Yahweh con una espada encendida, que significaba que ya no había entrada nuevamente a ¿qué? Al huerto del Edén, al huerto de Yahweh. Y mucho menos en ¿qué? En pecado. Pero ya en el libro, en Éxodo capítulo 37, versos 7 y 9, vemos aquí a los querubines, pero dice que aquí ya no los vemos que tenían ¿qué? Espadas en sus manos, sino que ahí ya aparecen con sus alas protegiendo ¿qué? El arca del propiciatorio. O sea, a todo aquel que tenga la sangre de Yahshua, ¿en quién? En él. ¿Y que está sujeto a quién? Al Ruach HaKodesh. Ya que donde estaban los querubines, ahí mismo estaba la Icabod de Yahweh, ¿con quién? Con ellos. O sea, la presencia de Yahweh, el mismo Ruach HaKodesh, como lo estamos viendo. Y dice que con las otras, mire, con dos alas ellos protegían el arca del pacto, o sea, a todo aquel que tenga la sangre de Yahshua, ¿en qué? En él, o sea, a todo aquel que haya aceptado a Yahshua como su Adón y Salvador. Y con las otras dos alas dice que cubrían ellos sus ¿qué? Sus cuerpos. En pocas palabras significa su desnudez. No es que ellos estén desnudos, no, sino que a pesar de que los querubines están vestidos de lino fino, ellos se sienten que están desnudos ante la presencia de ¿quién? De Yahweh, ante el mismo Ruach HaKodesh. Por esa razón es que ellos cubren sus cuerpos con sus dos ¿qué? Con sus dos alas. Ezequiel capítulo 1, versículo 12, y mire lo que dice, y cada uno, o sea, individualmente, caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Ruach HaKodesh le decía que fueran. Mire, andaban y cuando andaban no se volvían ni para mirar a ¿qué? Atrás. ¿Qué es lo que le quiero decir? Mire, o que nos enseña el amadísimo Ruach HaKodesh ahí en esa escritura, mire. Lo primero que nos enseña es que nosotros que no nos movamos, o sea, no salgamos a ningún ministerio si nosotros no hemos sido regenerados por el amado Ruach HaKodesh. Si no estamos oyendo su voz y si no estamos siendo dirigidos por él, según Romanos 8:14, y lo aclaró el mismo Yahshua en Revelaciones 2:7, verso 11 y versículo 29 y Revelaciones 3:6,
Que el que tenga oídos oiga lo que le dice el Ruach HaKodesh a los que, a los miembros de la Quejilá de quién, de Yahshua. En pocas palabras, mire, si no estamos oyendo su voz, si el Ruach HaKodesh no nos está dirigiendo nuestras vidas, no salgamos a ningún ministerio. No se mueva sin el Ruach HaKodesh. Mire, él está dando una advertencia, no lo haga. Porque si nosotros salimos a un ministerio sin ser regenerados por el Ruach HaKodesh, sin ser dirigidos por él, sin oír su voz, mire, el mismo Hasatán se va a encargar de ¿qué? De matarlo. Como ha matado y sigue matando a millones de falsos líderes que religiosos. ¿Ah? Satanás los tiene convertidos en estatuas de sal. Que significa que esas personas están bajo la ira de ¿quién? De Yahweh, por la sencilla razón de primero, por no aceptar a Yahshua, y segundo, por no querer oír ni ser dirigidos por su amado ¿qué? Por su amado Ruach HaKodesh. Ezequiel capítulo 1, versículo 13, mire lo que dice: cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones de fuego, como visión de hachones, o sea, como antorchas encendidas. Eso significa hachones. Dice que andaban entre los seres vivientes y el fuego resplandecía, o sea, era visible y todo el mundo veía el fuego en esos ¿qué? En esos seres vivientes que, como lo estuvimos aclarando, son personas que tienen vida, son personas que tienen a Yahshua y que son dirigidas por el mismo Ruach HaKodesh. Y mire lo que dice: y del fuego, o sea, del Ruach HaKodesh, dice que salían ¿qué? Relámpagos. Mire, aquí ya está hablando de otros seres espirituales celestiales. En Ezequiel capítulo 1, verso 13, dice que en cuanto a la apariencia de estos seres vivientes, dice que eran como carbones encendidos. No como carbones apagados, que no tienen fuego en ellos, o sea, no tienen vida, no tienen al amado Ruach HaKodesh en ellos. Mire, así como nosotros sabemos cuando un carbón, o sea, que simboliza una persona, nosotros sabemos que esa persona está encendida, o sea, esa persona anda en comunión con el Ruach HaKodesh. Así nosotros también sabemos cuando un carbón está sin ¿qué? Sin el fuego del Ruach HaKodesh y que anda sin el Ruach HaKodesh. Los carbones encendidos significa que esas personas están reflejando, manifestando visiblemente ¿qué? La presencia de Yahweh, o sea, el amado Ruach HaKodesh. Ahora, carbones encendidos se le llama a los ¿qué? A los serafines, que la palabra serafines en hebreo significa saraf, que significa arder o quemar. En pocas palabras, mire, estos serafines arden por el amor de Yahweh y por el amor de Yahshua, y ellos aborrecen ¿qué? El pecado. Lucero, o sea, Hasatán, era un querubín y nunca era un ¿qué? Un serafín. Los serafines son un símbolo de la kedushá de Yahweh, para que usted me entienda, que la palabra que le voy a decir no existe. Los serafines son un símbolo de la santidad de Yahweh. Por eso le digo que kedushá, la santidad, usted sabe que esa palabra es de origen del clero eclesiástico, no hebrea. En hebreo se le llama la kedushá de Yahweh. Ahora mire, leamos el libro de Yexayá, mal traducido por Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 7, referente a estos carbones encendidos, a este tema. Mire, en Isaías 6, 1 al 7 tiene un título que dice visión y llamamiento de ¿quién? De Yexayá, mal traducido por Isaías. En el capítulo 6, versículo 1 dice que en el año en que murió el rey Usías, o sea, en el año 740 antes de Yahshua, en Segunda de Crónicas usted lo encuentra del capítulo 26, del 16 al 21. Usted se lo puede leer ahí en su casa. Y sigue diciendo, y dice que Yexayá, o sea, Isaías dice que vio al Adón sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas, las faldas son un símbolo de sacerdocio. O sea, son un símbolo del ministerio del gran sumo Cohen Agadol, ¿quién? Yahshua. Y dice que sus faldas llenaban ¿qué? La casa, o sea,
Su ministerio arónico, su caduchá, dice que llenaba la casa de quién, de Yahweh, que no son cuatro paredes, le repito, sino que son ¿qué? Son personas. Y sigue diciendo que su falda, o sea, su ministerio arónico, dice, llenaba la casa de Yahweh. Y su presencia, dice, llenaba ¿qué? El Ruach HaKodesh llenaba ¿qué? Llenaba la casa. Ahí tiene a Yahshua y tiene el amado ¿qué? Ruach HaKodesh, dice, llenando la casa de Yahweh. La persona que cree en Yahweh. Como él lo dijo en Yohanan, que si alguno cree en él, dice que vendremos a él y haremos morada con él. ¿Y qué? Y moraremos con él y vendremos ¿a quién? Y vendremos a él. En Isaías capítulo 6, versículo 2 dice que por encima de él, ¿de quién? De Yahshua, dice que había serafines. Cada uno tenía 6 alas, dice, con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 alas cubrían sus pies y con 2 alas ¿qué? Volaban. Ahora, veamos su significado y la función de sus alas. Que ya vimos que los serafines son un símbolo de los carbones encendidos, que ellos arden de amor por Yahweh y aborrecen ¿qué? Y aborrecen el pecado. Mire, primero dice, con 2 alas cubrían sus rostros, o sea, reverencia hacia Yahweh. En pocas palabras, ellos, a pesar de que son seres celestiales, no se atreven a mirar a Yahshua cara a cara, mucho menos a Yahweh. Con las otras 2 alas, dice, cubrían sus ¿qué? Cubrían sus pies, que es un símbolo de humildad ante ¿quién? Ante Yahweh. Y que aún ellos caminan derecho para ¿con quién? Para con Yahweh. Y con las otras 2 alas dice que volaban. ¿Qué significa? Mire, cuando dice que con las otras 2 alas volaban, significa que ellos están listos para cumplir la misión que les sea asignada de parte de ¿quién? De Yahweh, por medio de Yahshua y a través del amado Ruach HaKodesh. Mire, la Ikabó, o sea, para que usted lo entienda, la Ikabó, mal traducida por la gloria, porque gloria es un nombre de una deidad griega. Por eso en hebreo se le llama la Ikabó y en español le dicen la gloria. Entonces, para que usted entienda, mire, la Ikabó de los serafines es tener abundancia de la revelación de Yahshua. Esa es la Ikabó de los serafines, es tener abundancia de la revelación de Yahshua porque ellos aman la revelación. En Isaías capítulo 6, versículo 3, mire, este pasaje es el mismo que vimos en Revelaciones capítulo 4, versículo 8 al 9. Que aunque Revelaciones dice que ellos estaban llenos de ojos, que ya vimos que los ojos es símbolo de la unicencia y la omnipresencia de Yahweh en qué. Delante no solo de los serafines, de los querubines, sino sobre toda la qué, sobre toda la humanidad. Que porque a los serafines y los querubines, mire, los representan, y usted lo ha visto como demonios, con seres llenos de ojos por delante y por detrás. No, eso tiene un significado espiritual, eso no tiene literal, porque ellos no son demonios. Por eso ahí en Revelaciones dice que ellos estaban llenos de ojos delante y detrás de ellos. Y que ellos no cesan de adorar ¿a quién? A Yahweh, a Yahshua y al amado Ruach HaKodesh. Mire, en el libro de Revelaciones 4:9 dice que y siempre estos seres vivientes, ellos siempre viven dando la ¿qué? La Ikabó y honra y acción de gracias al que está sentado en el ¿qué? En el trono. O sea, al que vive para siempre, al mismo ¿qué? Al mismo Yahshua. Y en Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, mire, entre los serafines decían, Kadosh, Kadosh, Kadosh. No santos porque Yahweh no tiene santos. Que ya se sabe que la palabra santo es un título que utiliza el clero eclesiástico para canonizar un líder religioso. Mientras que la palabra Kadosh significa apartado de toda contaminación de idolatría y de paganismo. Separado para Yahweh, para Yahshua y para el Ruach HaKodesh. Eso significa la palabra Kadosh. Entonces, los serafines entre ellos decían 3 veces Kadosh, Kadosh, Kadosh. Yahweh de los ejércitos dice toda la tierra, o sea,
toda la nación de Israel, dice, estaba llena de su qué, de su Icabod, de su presencia, de su Ruach HaKodesh. Actualmente ya no lo están. Por haber la nación de Israel no solo rechazado a Yahshua, sino también al amadísimo ¿qué? Ruach HaKodesh. Ahora mire, ¿por qué los serafines repiten 3 veces la palabra Kadosh, Kadosh, Kadosh? Porque cada que Yahshua les revela algo, ellos inmediatamente ¿qué hacen? Alaban la deidad. Los serafines se aterran de lo que les revela Yahshua, ya que ellos aman la revelación de Yahweh, de Yahshua y el Ruach HaKodesh. Mire, ¿qué es lo que nos enseñan los serafines? Mire, que así debemos de ser nosotros, como los serafines. Mire, anhelar la revelación de Yahshua a través del amadísimo Ruach HaKodesh. Porque los serafines son las criaturas más sublimes de Yahweh y ellos arden de amor ¿por quién? Por la deidad. Ahora mire esta revelación, mire, por esta razón, cuando Lucero cayó, Hasatán, él no se pudo arrastrar ningún serafín con él. Nosotros debemos ser como los serafines. Mire, si una persona está ardiendo de amor por Yahweh, por Yahshua, por el Ruach HaKodesh, mire, Lucero, el señor Hasatán, jamás no podrá arrastrar hacia ¿qué? Hacia el pecado. Ahora, ¿se imagina usted a un serafín caído y con la revelación que tiene? Fue por esta sencilla razón de que Satanás creó y fundó las religiones, para que la gente a través de la religión, que él sabe que a través de que un religioso no adora a Yahweh, sino que lo adora es a él mismo. Satanás creó las religiones con el único propósito de hacerse adorar a través de ¿qué? A través de ellas. Libro de Isaías capítulo 6 versículo 4, mire lo que dice, y los quiciales de las puertas, dice, se estremecieron con la voz del que clamaba, dice, y la casa se llenó de ¿qué? De humo. El humo tiene varios significados, tiene 2 significados y lo vamos a ver. ¿Qué significa la palabra humo o qué simboliza? Mire, el humo simboliza primeramente la presencia de Yahweh, el amado Ruach HaKodesh, ¿en qué? En su casa. Y no solo la presencia de Ruach HaKodesh en esa casa, sino que es manifestándose a través de esa ¿qué? De esa casa, o sea, de esa persona. Como también humo significa o simboliza el juicio de Yahweh, o sea, su ira. ¿Sobre quién? Pues sobre su casa. ¿A través de quién? Del amado Ruach HaKodesh. ¿Por qué razón? Mire, porque los falsos líderes religiosos de la nación de Israel, ellos convirtieron la casa de Yahweh literal, la casa literal la convirtieron en un ¿qué? En un templo, en un lugar de idolatría y en un lugar de ¿qué? De paganismo. Mire, léase el libro de Revelaciones capítulo 15 versículo 8, mire lo que dice. Que aquí el Ruach HaKodesh le va a revelar algo a usted muy importante, mire lo que dice. Dice, y la casa se llenó de humo por la gloria de Yahweh, o sea, por el Ruach HaKodesh, para que usted entienda, por la kedushá de Yahweh, para que lo entienda. Mire, y por su poder, dice, y nadie podía entrar en la ¿qué? En la casa de Yahweh, dice, hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles sobre la ¿qué? Sobre la nación de Israel. Mire la revelación aquí. Aquí está hablando algo muy, póngale mucho cuidado. Mire, dice que ninguna de las 7 plagas que derramarán los 7 ángeles de Yahshua sobre la nación de Israel, dice que ninguna de esas plagas podía ¿qué? Tocar a esa persona que estaba ¿qué? Que estaba bajo la cobertura del amadísimo Ruach HaKodesh. Mire, aquí el Ruach HaKodesh está hablando que en la gran tribulación él guardará la casa de Yahweh, que no son 4 paredes, sino son personas que creerán en Yahshua. En la gran tribulación, esas personas que creen en Yahshua, el Ruach HaKodesh las guardará de la ira de ¿quién? De Yahweh. Mire, este pasaje, esta revelación, se le tira el mito, la gran mentira
de que el Ruach HaKodesh se va a ir en la gran tribulación y que el Ruach HaKodesh va a raptar la iglesia de Yahshua. Vea esa mentira del diablo. Porque si el Ruach HaKodesh, según los religiosos, él se va, entonces ¿quién es el que va a guardar a los que van a creer en Yahshua en la gran tribulación de la ira, no solo de la bestia, sino de las plagas que enviará Yahweh? ¿Sobre quién? Sobre los adoradores de la ¿qué? De la bestia. ¿No dijo Yahshua en Revelaciones 3:10 que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice que yo te guardaré de la hora de prueba que debe venir sobre qué? Sobre la nación de Israel, y para probar a los que moran sobre la tierra, o sea, a los que gobiernan sobre la nación de Israel, dice, a los falsos líderes religiosos, y no solo sobre la nación de Israel, sino sobre el mundo ¿qué? Sobre el mundo entero. ¿Y cómo Yahshua guardará a los que creen en la gran tribulación, y los guardará no solo de la bestia, sino de las plagas que va a enviar Yahweh sobre el gobierno de la bestia? Pues Yahshua lo hará mismo a través del amadísimo Ruach HaKodesh. No existe ningún otro medio. Entonces, primero, no existe ningún rapto, es una mentira del diablo. Y lo segundo, ¿para dónde se va a ir el Ruach HaKodesh si él es el encargado de continuar lo que Yahshua ¿qué? Lo que Yahshua comenzó? Él es el que va a guardar las personas en la gran tribulación de la ira, no solo de la bestia, sino del mismo Yahweh. Porque estas personas en la gran tribulación, tanto judíos como gentiles, aceptarán a Yahshua y creerán en Yahshua, y muchos morirán por creer en quién, por ser discípulos de Yahshua. ¿Ah? Ahora sigamos, como también la palabra humo, ya vimos qué simboliza. Ahora miremos otro significado. Mire, la palabra humo, primeramente simboliza la presencia de Yahweh. Segunda, también simboliza la ira de Yahweh, como también humo simboliza la falsa y cabó imitada por el mismo Hasatán. Léase el libro de Revelaciones capítulo 9, versículo 1 y verso 2. Mire, Satanás será echado del segundo cielo, donde él se encuentra ¿qué? Actualmente. Y Satanás será echado del segundo cielo y caerá sobre la tierra, o sea, sobre la nación de Israel, literalmente hablando. Y dice que se le dará una llave, o sea, un poder, ¿sobre qué? Sobre el pozo del abismo. Que el pozo del abismo es un lugar donde están, ¿qué? Presos todos los ángeles caídos. Y en Revelaciones 9:2 dice que, y abrió el pozo del abismo, dice, y subió del pozo, humo del pozo, como humo de un gran horno. Y mire lo que dice, y se oscureció el sol. Ahora, por favor, preste mucha atención. Mire, váyase al libro de Génesis capítulo 37, verso 9. Cuando dice que cuando Hasatán abrió el pozo del abismo, dice que subió humo del pozo como un humo de un gran ¿qué? Como un gran horno. Mire, y dice, y se oscureció el sol. Mire, ¿a quién se le llama el sol en las escrituras, según las escrituras? Léase el libro de Génesis capítulo 37, verso 9. Dice, a Yosef, a Jacob, porque José tuvo un sueño, y dice, y soñó aún otro sueño, y él se lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño. Mire lo que dice, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante ¿quién? Ante mí. Mire la respuesta de lo que significa el sol. Y la dice el mismo Jacob, no el señor Héctor Fabio. En el versículo 10, Génesis 37, verso 10, mire lo que dice. El sol simboliza ¿a quién? A Jacob, o sea, a la nación de Israel. La luna, ¿qué simbolizaba? Su madre, o sea, la gran congregación. Y las 11 estrellas simbolizaban ¿a quién? A las tribus de Israel. Aunque le aclaro algo, mire, este sueño era mentiras. ¿Por qué razón? Mire, porque en el capítulo 48, verso 7, la mamá del señor José se murió y ella nunca se inclinó ante ¿quién? Ante él. Cuando dice que el sol se oscureció, o sea, significa que la nación de Israel se llenó ¿de qué? De tinieblas.
¿A causa de qué? De ese humo que salió de la qué, del pozo del abismo. Mire, la nación de Israel se llenó de tinieblas más de las que se encuentran actualmente. Y dice que a causa de ese humo que salió del mismo abismo, o sea, imitando ¿a quién? Al Ruach HaKodesh. Y mire lo que dice, y el aire significa que el Ruach HaKodesh ya no iba a soplar más aliento de vida sobre esa ¿qué? Sobre esa nación rebelde. Por ello rechazar la luz de quién? De vida, que quién es Juan 8:12, Yahshua. Ahora Yahweh los dejaría a la merced del qué? Del mismo Hasatán al cual ellos adoraban a través de sus qué? De sus ritos, de sus mitos y de sus legalismos religiosos. Y al cual ellos adoraban porque ellos no mencionan a Yahweh, sino que ellos mencionan a su Hachén, a su Adonai, a su Curios, a sus Zeus y a su Dios. Por ello hacer esto, por esa razón Yahweh los va a dejar a la merced del mismo qué, del mismo Hasatán. Libro de Revelaciones 9:3, mal traducido por Apocalipsis. Mira lo que dice. Y de ese humo, o sea, de esa falsa y cabó, para que usted entienda, y de esa falsa gloria, dice que salieron ¿qué? Langostas sobre la ¿qué? Sobre la tierra, o sea, sobre la nación de Israel. Porque ya lo hemos explicado muchas veces que a quién se le llama tierra en las escrituras. A la nación de Israel, Jeremías 22:29. Y ya sabemos a quién se le llama mar, a aguas, a la humanidad. Revelaciones 17:15. Por eso le decía que esa falsa gloria, dice que detrás de esa falsa gloria ya no saldría el Ruach HaKodesh, sino que salieron ¿qué? Langostas sobre la nación de Israel. Y mire, y se les dio poder a esas langostas como que tienen las langostas simbolizan los ángeles caídos, para que usted entienda. Y se les dio poder como tiene poder ¿qué? Los escorpiones, ahí está hablando de ¿qué? De demonios. Que son los que atormentarán a las personas que los adoraban ¿a quién? A ellos mismos. Mire, a los que ellos adoraban y adoran, ellos mismos los atormentarán en la gran tribulación. Los mismos ángeles caídos que saldrán de su prisión, ellos saldrán es para atormentar ¿a quiénes? A sus adoradores. Revelaciones 9:4, mire lo que dice, y se les mandó, oiga, una orden de parte de Yahweh, dice, que no dañasen la hierba de la tierra. Mire, aquí le voy a mencionar 3 tipos de personas que el Ruach HaKodesh guardará en la gran tribulación. Y les mandó que no dañasen la hierba, o sea, de la tierra, de la nación de Israel, ni ninguna cosa verde alguna. Y dice, ni a ningún árbol. Mire, estos 3 tipos de personas serán guardados por el amadísimo ¿qué? Ruach HaKodesh. Usted sabe que la hierba ella florece de la tierra, que una persona que no tiene, mejor dicho, que no ha madurado. Y el amado Ruach HaKodesh guardará a esas personas que están en esos mitos y legalismos religiosos, pero que ellos inconscientemente conocen el qué, el verdadero nombre de Yahshua y de Yahweh, el Ruach HaKodesh, por la sencilla razón de que estos falsos líderes religiosos les ocultaron el verdadero nombre, no solo de Yahweh, sino del mismo Yahshua. Por eso este 3 tipos de personas, mire, la hierba que no ha florecido, ni cosa verde alguna, o sea que no ha madurado, no ha llegado a qué, al colmo del pecado, y ni a ningún árbol, que son personas que van a ser usadas en la gran tribulación para contradecir al ministerio de la qué, de la bestia. Sino que solamente esos ángeles caídos solamente van a atormentar ¿a quién? A los hombres, que como hemos visto en las escrituras, a la palabra de los hombres es para dirigirse a los ¿qué? A los líderes religiosos de la nación de Israel y a sus falsos gobernantes y malvados gobernantes. Que no tuviesen, mire, que solamente atormentaran a los hombres que no tuvieran el sello de Yahweh. ¿Cuál es el sello de Yahweh? El amado Ruach HaKodesh. ¿En dónde? Dice, en su frente, mire, en su vida. Mire, aquí tiene el significado de todo lo que venimos hablando. Mire,
Solamente serán atormentados los falsos líderes religiosos de la nación de Israel que no tuvieran el sello de Yahweh en ellos. O sea que si no tienen a Yahshua, ¿cómo van a tener el sello de Yahweh, que es el amadísimo qué? Ruach Jacode, según la escritura. Efesios 1:13 y Efesios 4:30. El Ruach Hakodes es el sello de Yahweh. Y dice que en su frente, mire, o sea, en su vida, mire, o sea, los que ni quisieron oír al Ruach Hakodes y mucho menos anhelaron su qué, su comunión, sino que constantemente lo rechazaba y lo rechazan hasta la actualidad. El sello de Yahweh es el Ruach Hakodes y Yahweh sella a todo aquel que cree en Yahshua. Revelaciones 9:5, mira lo que dice. Y les fue dado la orden a estos ángeles caídos, dice, que no los matasen, mire, que no matase esos líderes religiosos apóstatas, sino que los atormentaran, ¿por qué? Por 5 meses. Y dice que, y su tormento era como tormento de ¿qué? De escorpión. Como cuando hiere, o sea, cuando le pica y le transmite su veneno al que ¿qué? Al que ha picado. ¿Lo entendió? Revelaciones 9:6, mire, y en aquellos días los hombres, o sea, los líderes religiosos buscarán la muerte, dice, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ¿qué? La muerte huirá de ellos. Mire, dejémoslo así para no salirnos del tema, porque estábamos aclarando una cosita y me dio por explicar otra cosita. Entonces, dejémoslo hasta aquí para no salirnos del tema. Mire, en pocas palabras, vea, Yahweh le dará la llave, o sea, le dará el poder a Satán para sacar a todos los ángeles caídos de su ¿qué? De su prisión. Y estos ángeles caídos dice que desatarán toda su ira contra sus mismos ¿qué? Contra sus mismos adoradores. O sea, contra los hombres, o sea, contra los falsos líderes de la nación de Israel, contra los falsos naví, contra los falsos cojenes, contra los falsos levitas y contra los falsos ancianos. Porque le hago una aclaración, mire, actualmente no existen esos ministerios ni de Naví, ni de Cojén, ni mucho menos de levita. Eso no existe. O como usted lo estuvo leyendo, ¿por qué ahí en Apocalipsis 9:1-5, por qué ahí no dice que los ángeles atormentaran ¿qué? Las mujeres. ¿Ve? Aquí no dice que van a atormentar los ángeles caídos a las mujeres, sino a ¿quiénes? A los hombres. Que vimos que son 3 tipos de personas simbolizadas ¿en qué? En la hierba, en la cosa verde y en el árbol. Estos 3 tipos de personas serán guardados por el amado Ruach Hakodes de la ira de no solo de los ángeles caídos, sino del mismo ¿qué? Del mismo Yahweh. Mientras que los falsos líderes religiosos serán castigados, atormentados vivos por su maldad, para con la misma ¿qué? Para con la misma nación de Israel. Estos ángeles caídos atormentarán a aquellas personas que le rendían culto, que les hacían sacrificios humanos ¿a dónde? En el fuego, porque en la nación de Israel se trajo la doctrina de incinerar cuerpos humanos de Babilonia. Mire, los ángeles caídos atormentarán a aquellas personas a quienes los invocaban a ellos y a quienes los adoraban a ellos y los consultaban a ellos y a los que hacían lo que ellos les decían que hicieran. Estos mismos ángeles caídos les causarán gran dolor y grandes enfermedades incurables durante 5 meses en la gran tribulación. Y será tanto el dolor que les causarán a sus adoradores, estos ángeles caídos, simbolizados en las langostas y en los escorpiones, que sus adoradores desearán morir, pero dice que la muerte les huirá, ya que ellos mismos van a recibir lo que ellos mismos ¿qué? Han cosechado, al rechazar ¿a quién? A Yahweh, a Yahshua y al amadísimo Ruach Hakodes. Sus mismos demonios los atormentarán estando ellos vivos y no muertos. ¿Ve usted cómo le paga el diablo al que más le sirve? Mire, en la gran tribulación, todo falso líder religioso va a recibir la paga de su Dios. Ahí sí le entra la palabra de su Dios, porque a Satán se hace adorar a través del título de Dios, que no es un nombre, sino es un título, y Satán se hace adorar a través de ese ¿qué? De ese título.
Y todo esto lo hará el mismo a Satán a través de su falsa ¿qué? De su falsa gloria, para que usted lo entienda. De su falsa Icabod, de su falso ¿qué? De su falso humo. Ahora, vea lo que le sucederá por rechazar la verdadera Icabod de Yahweh. Mire, su falsa Icabod los atormentará por 5 meses, estando ellos ¿con qué? Estando ellos en vida. Volvamos ahora sí al libro de Yexayá, mal traducido por Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre de inmundo de labios y habitando en un pueblo, en medio de pueblo que tiene labios inmundos. ¿Por qué Isaías dice que tenía él no solo el labios inmundos, sino el pueblo? Mire, por la sencilla razón que al mencionar el cojén de Yahweh con su boca los nombres de demonios y no mencionar a Yahweh ni a Yahshua, dice esta razón de que él tenía labios inmundos, porque ahí Yahshua lo está confrontando y Yahshua le está revelando que el nombre del Padre es Yahweh. Entonces, mire, cuando él dice que tiene labios inmundos, váyase al libro de Éxodo 23:13 y Salmos 16:4. Que los cojenes y la nación de Israel, solamente ellos con sus labios debían de mencionar el nombre de Yahweh. Pero por causa de sus falsos líderes religiosos, tanto Yexayá como la nación de Israel estaban mencionando a Yahweh no con el verdadero nombre, sino que a Yahweh lo estaban llamando con la palabra Zeus, con la palabra Teus, con la palabra Dios, con la palabra Hachem, con la palabra Donai. Por esa razón es que está diciendo que él era un hombre de labios inmundos, porque él estaba ¿qué? Él se estaba ensuciando la boca mencionando nombres de demonios en sus ¿qué? En su boca. Por eso en el Salmo 16:4 el salmista dice que él no mencionará en su ¿qué? Con sus labios nombres de ¿qué? De dioses paganos, de demonios. Por esa razón es que Yahshua jamás de los jamases iba a utilizar el nombre de Hades, el dios de los griegos, que para darle una enseñanza a los discípulos de él. Mire, doctrinas del mismo sacadas del mismo infierno. Yexayá dice que él era hombre de labios inmundos porque él no estaba invocando el verdadero nombre de Yahweh. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar este pasaje? Mire, que cuando una persona está diciendo, no está mencionando, reconociendo a Yahweh el Elohim, el verdadero Elohim de Israel, como su Elohim, sino que está mencionando que en su boca la palabra Dios, la palabra Hachem, la palabra Onai, esa persona tiene labios inmundos. Y en esta enseñanza lo seguimos viendo y se va a dar cuenta, mire. Y mire lo que dice Yexayá. Dice que a pesar de que él era un hombre de labios inmundos, que ya vimos que no era que él se agarraba a decir vulgaridades. No, él no decía vulgaridades. Labio inmundo no quiere decir eso. Labio inmundo es que estaba ensuciándose la boca, invocando a Yahweh con nombres y títulos de demonios. Y no solo él, como él era el cojén de la nación de Israel, él estaba ¿qué? Él estaba contaminando la nación de Israel porque lo que decía el cojén, eso era una ley ¿para qué? Para el pueblo. Por eso él mismo reconoce ahí ante la presencia del mismo Yahshua que él era hombre de labios inmundos y el pueblo también tenía sus labios inmundos porque estaban invocando dioses paganos. Y mire lo que dice. Han visto mis ojos al Melech de Icabod, o sea, el Rey de Gloria. ¿A quién vio Isaías? Al mismo Yahshua. Por eso él dice que han visto mis ojos al Rey de ¿qué? De Icabod, al mismo Yahshua. En Isaías 6:6, mire lo que dice. Y volvió hacia mí uno de los serafines, dice, teniendo en su mano un carbón encendido, dice, tomado del altar. El altar es un símbolo ¿de quién? De Yahshua. Y dice que con unas tenazas, mire, altar significa, mire, un lugar apto para ofrecer un sacrificio. Un lugar establecido por el mismo Yahweh para ofrecer, ¿qué? Un sacrificio. Altar significa matar algo que había en Isaías, a lo cual él debía decretarle la ¿qué? La muerte.
para así poder él ser usado como un canal de ¿qué? De bendición y no como un canal de ¿qué? De maldición, como él lo estaba haciendo anteriormente, como él mismo lo está diciendo. Soy hombre de labios inmundos y habito en medio de pueblo que también tiene labios inmundos. O sea, poca palabra está diciendo que no estaban adorando el verdadero creador de los cielos y de la tierra. Altar también simboliza, mire, a Yahshua. Que Él quiere, Yahshua, hacer de ti y hacer de mí un canal de bendición. ¿Cuándo? Dice, cuando yo, dice Yahshua, dice, mate ese animal que hay en nosotros, que es nuestra vieja naturaleza, que es la que le impide que Yahshua se manifieste en nosotros a través de ¿quién? Del amadísimo Ruach HaKodesh. Los carbones encendidos los tienen los serafines en su mano, ¿en su qué? En su poder. Mire, váyase un momentico al libro de Secaryá, o sea, mal traducido por Zacarías, capítulo 3, versículo 1 al 3, que tiene un título, dice, la visión del Cohen Josué, para que lo entienda, Joshua, que dice de la siguiente forma, mire lo que dice, y me mostró al sumo Cohen Joshua, el cual estaba delante del Malak. Mire, este Malak es el mismo Yahshua, que dice, estaba delante del Malak de ¿quién? De Yahweh. El Malak de Yahweh era el mismo Yahshua y usted lo va a ver en este versículo que estamos leyendo. Mire, y dice, y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Para acusarle. Mire, Josué o Joseph simbolizaba a la nación de Israel delante de Yahweh. Porque el Cohen, usted sabe que el Cohen era un representante de ¿qué? De toda la nación de Israel, ¿ante quién? Ante Yahweh. Entonces mire lo que dice, y Satanás estaba a su derecha para acusarle delante de Yahweh y ¿qué? Y oponérsele. Capítulo Zacarías 3:2, mire lo que dice, y dijo Yahweh, o sea, Yahshua, a Satán, dice, Yahshua le dice a Satán así, mire lo que dice. Yahshua a Satán le dice, Yahweh te reprenda, hoja Satán, Yahweh te reprenda, Yahweh que ha escogido a Jerusalén te reprenda, a Satán. No es o sea, Josué, la nación de Israel, un carbón, dice, tomado, arrebatado del incendio. ¿No ha sido salvado de la ira de Yahweh? Mire, ¿qué significa eso ahí? Mire. Lo que le está diciendo Yahshua a Satán es lo siguiente, que la nación de Israel ha sido salvada de la ¿qué? De los sufrimientos que ha pasado la nación de Israel en Babilonia y de los sufrimientos que pasará en la ¿qué? En la gran tribulación, el mismo Yahshua a través del amado Ruach HaKodesh, que guardará a su pueblo, y aquí es Yahshua pidiéndole a Yahweh que tenga ¿qué? Que tenga misericordia de esa ¿qué? De la nación de Israel y de los que tendrán que pasar por la ¿qué? Por la gran tribulación. Mire, en Amós, ahí mismo en Zacarías 3:3, mire lo que dice. Y Josué, que simboliza la nación de Israel, dice que estaba vestido de vestiduras ¿qué? Viles. Y estaba delante del Malak, o sea, delante de quién, de Yahshua. Mire, en el 3:4, mire lo que dice. Y habló el Malak, o sea, el mismo Yahshua, ya lo va a ver usted. Y habló el Malak y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle sus vestiduras viles, y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado. ¿Lo está leyendo? He quitado de ti tu pecado. Mire, el que le está hablando ahí a Josué es el mismo Yahshua, ya que ningún ángel no puede ni perdonar pecados, ni mucho menos ¿qué? Ni mucho menos quitarlos. Y mire lo que le sigue diciendo, y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Quién? Yahshua. En pocas palabras, mire, Yahshua está restituyendo a Josué, o sea, en su ministerio ¿qué? De Cohen, o sea, a su ministerio arónico. Yahshua es el que quita el pecado de la nación de Israel y Él es el que los vestirá de gala, de su justicia divina, no humana, pero si lo aceptan. Si no aceptan a Yahshua, mire, lo que está diciendo el Ruach HaKodesh a través de este pasaje es que todavía la nación de Israel está con sus vestiduras viles, llenas de pecado, llenas de inmundicia a través de su religión,
Y lo peor, dice que tiene a Satanás encima de ellos acusándolos ante ¿quién? Ante Yahweh. Libro de Amós capítulo 4 verso 11, mire lo que dice. Os trastorné, dice Yahshua, como cuando Elohim trastornó a Sodoma y a Gomorra por su inmoralidad sexual y espiritual. Y mire lo que dice, por eso fue trastornada Sodoma y Gomorra, no tanto por su moralidad sexual, sino también por su moralidad espiritual. Y dice, y fuiste como un tizón, o sea, como un carbón escapado de ¿qué? Del fuego, de la ira de Yahweh. Dice, mas a pesar de que Yahweh lo rescató a través de Yahshua, dice que, mas no os volviste a mí, dice ¿quién? Dice Yahweh, sino que siguieron andando ¿en qué? En su legalismo, en su rito, en su paganismo babilónico. Amós 4:11, mire, Yahweh les había enviado toda clase de sufrimiento y castigos para que se volvieran ¿a quién? A Yahweh, con el único fin de exhortarlos para que reconocieran ellos su ¿qué? Su pecado y se volvieran a él. Sin embargo, absolutamente nada de lo que hizo Yahweh por ellos sirvió absolutamente para nada. Todo lo que hizo Yahweh para sacar a la nación de Israel de su corrupta y pagana manera de vivir no ha servido absolutamente para nada. Por esa razón, la nación de Israel se tendrían que enfrentar a su ¿qué? A su ira, vea, en el verso 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, ¿a quién? A la nación de Israel. Dice, ¿y por qué te hace hacer esto? Pues él le está diciendo, prepárate a venir al encuentro de tu Elohim, oh Israel. Mire, le está diciendo Yahweh que la nación de Israel va a ir ¿a qué? A gran tribulación. Isaías capítulo 6, versículo 7. Mire lo que dice. Y tocando con él, con el serafín, dice, sobre mi boca, mire, sobre mi boca. Y dijo, he aquí esto tocó tus labios. Éxodo, lo que leímos en Éxodo 23, 13 y Salmos 16, 4. Mire lo que dice. Y es quitada tu culpa. ¿Por qué? Porque mire que él estaba haciendo pecar a la nación de Israel al invocar el nombre de ¿qué? De dioses paganos. Y por eso le sigue diciendo, y limpio tu pecado. ¿Cuál pecado? Pues el llamar a Yahweh con un nombre que no era su verdadero nombre, está diciendo la escritura que eso es un gran ¿qué? Es un gran pecado. Y los judíos de la nación de Israel actualmente están pecando deliberadamente en contra de Yahweh al no querer llamarlo por su verdadero nombre, sino llamándolo con títulos que son los títulos con los cuales el diablo se hace adorar a través de ellos. Isaías 6:7, mire, el altar del incienso es el mismo Yahshua, tocando con él, o sea, con el carbón encendido, que era un símbolo de la purificación y limpieza, que simboliza a Yahshua unido por el Ruach HaKodesh, por eso dice el carbón con el fuego, Yahshua y el Ruach HaKodesh. No solo limpiando a la nación de Israel de sus labios, sino a cualquier persona que quiera sujetar a quién, que crea en Yahshua y se quiera sujetar a quién, a Yahshua. ¿Ah? Isaías 6:8 dice, y después de qué, pues de que Yahshua quitara su pecado. ¿Cuál pecado? Pues el llamar a Yahweh por otro nombre. Y dice, y después de eso dice que oyó la voz de ¿quién? Del Adón. No, mire, es que la escritura tiene mucha revelación, mire. Si Yahweh no les limpia, no les quita, les limpia esos labios inmundos, si la gente no deja de adorar dioses grecorromanos paganos, no va a poder oír la voz del Adón. Mire, cuando se le limpió la boca y Isaías entendió que él se llamaba ahora Yahweh, dice cuando comenzó a invocar el nombre de Yahweh, dice que oí la voz del Adón. Mire, no antes. ¿Qué es lo que le quiero decir? Mire, si nosotros no somos regenerados por el Ruach HaKodesh, jamás nosotros podemos oír la voz del Adón Yahshua, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahora, usted sabía que a Yexayá los líderes religiosos
lo partieron por la mitad con una sierra. ¿Usted sabía cómo mataron a Yexayá los falsos líderes religiosos? Mire, lo partieron a la mitad con una sierra. Esa fue la muerte del señor Yexayá. Y en Isaías 6:8 sigue diciendo, dice, ¿y quién era? La pregunta es, ¿quién era el que le estaba hablando a Isaías para que usted lo entienda realmente? Ahí dice que el que le estaba hablando era el Adón, ¿qué? Era el Adón Yahshua, lo está diciendo él. Pero ¿quién fue realmente el que le estaba hablando a quién? A Yexayá. Mire, leamos Hechos 28, 24 al 27. El libro de Geburó, mal traducido por Hechos 28, 24. Que dice que Shaul convocó a todos los principales, a los líderes religiosos de la nación de Israel, allá en Roma, en la cárcel donde él estaba preso. Y dices que en el Hechos 28-24 que algunos creían a lo que decía Shaul, pero otros no creían en lo que él les decía. Y en el verso 25, que como no estaban de acuerdo entre ellos, mire, entre los mismos judíos no están de acuerdo entre lo que ellos están predicando. Y les dijo Shaul al retirarse, les dijo esta palabra, mire, bien habló por medio del Nabí Yexayá, en el verso 9 de Isaías 6:9, vea la respuesta acá. A nuestros padres diciendo, mire, Yexayá 8:20, Isaías 6:9, y aquí lo dice Hechos 8:26, el mismo pasaje, mire lo que dice. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Hechos 8:27 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los ¿qué? Y yo los sane. Mire, la persona que le habló a Isaías en el capítulo 6, versículo 8 y 9, el que realmente está diciendo ahí Shaul que le está hablando a Isaías era el mismo ¿qué? El mismo Ruach HaKodesh. El mismo Shaul aclara que era el Ruach HaKodesh y que no era el Adón ¿qué? Yahshua el que le estaba hablando a Yexayá. La voz que oían los nabí del antiguo pacto era la misma voz del Ruach HaKodesh. Ya que es el Ruach HaKodesh, la voz de Yahweh, ¿para qué? Para todo aquel que crea en Yahshua. Y lo dijo el mismo Yahshua en Revelaciones capítulo 2, versículo 7, versículo 11 y versículo 29, y Revelaciones 22, 17. Que dice que el Ruach HaKodesh y la nueva esposa del Cordero le dicen, ven a Yahshua. Y el que oye al Ruach HaKodesh diga, venga Yahshua. El que oiga al Ruach HaKodesh, mire. Y el que tiene sed dice, venga. ¿Sed de quién? De Yahshua, Juan 4:14. Dice, y el que quiera tome del agua de la vida, ¿qué? Gratuitamente, Juan 7:37 y 39. Que el que cree en Yahshua, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto era el Ruach HaKodesh que habrían de recibir todos aquellos que creían en él, pues él aún había ¿qué? No había venido el Ruach HaKodesh ¿sobre quién? Sobre la nación de Israel. Sigamos. Mire, este tema acerca de la voz de Yahweh usted lo va a encontrar en la caja de suscripción. Usted encontrará este tema ahí en estas enseñanzas. Sigamos con el libro de Ezequiel capítulo 1 versículo 13. Mire, ya vimos que eran los carbones encendidos que simbolizaban, eran los ¿qué? Los mismos serafines, que son los seres que manifiestan la presencia del Ruach HaKodesh a través de ¿quién? De ellos. Nosotros debemos anhelar ser carbones ¿qué? Encendidos por el Ruach HaKodesh, para que el Ruach HaKodesh se pueda manifestar a través de ¿quién? A través de nosotros. Mire, por ahora yo soy un carbón apagado, esperando y anhelando ser encendido ¿por quién? Por el amado Ruach HaKodesh. Como también nosotros debemos ser como hachones, o sea, como antorchas, reflejando en nuestra vida la luz de ¿quién? Juan 8:12, de Yahshua. Y no solo anunciando la salvación de Yahweh, que es Yahshua, según Juan 8:12 y 9:5, sino que el fuego que sale de esa luz, que es el mismo Ruach HaKodesh, se manifieste sobre nosotros cuando Él venga ¿sobre quién? Sobre nosotros. Hay
muchas antorchas y carbones apagados. Mire, sin luz, sin Yahshua y sin el fuego que sale de la luz, sin el amado Ray Jacoes, que usted ya sabe quiénes son. Los aborrecedores de Yahshua, los falsos líderes religiosos y sus qué, y sus discípulos, que son los que le viven dando una mala interpretación a qué, a la escritura. Ezequiel 1:13, mire lo que dice, que andaba entre los seres vivientes, mire, con la luz y el fuego que sale de la luz resplandeciendo, o sea, manifestándose a través de ese carbón o de esa antorcha encendida, dice que andaba de aquí y allá. ¿Qué es lo que significa? Mire, que donde lo lleve el Rey Jacob es para allá, ¿qué? Para allá iremos. Y dice, y ellos se movían, o sea, andaban junto con los ¿qué? Con los seres vivientes, o sea, con los que tienen vida, con los que tienen Yahweh. Mire, ellos, los carbones, no andaban con ¿qué? Con muertos, que son gente que rechazan ¿qué? La vida, gente que rechaza ¿a quién? A Yahshua. Ezequiel 1:13 dice, y el fuego resplandecía, en pocas palabras, el Rey Jacob se manifestaba sobrenaturalmente, dice, y todos lo veían ¿qué? Manifestarse a través de ¿quién? De esos seres vivientes, y no a través de ¿qué? De muertos. El Rey Jacob jamás usará un muerto para manifestarse por medio de él. Jamás de los jamases. El Rey Jacob se manifiesta a través de toda criatura viviente en la cual haya ¿qué? Haya vida. Juan 14:6, en la cual esté ¿quién? El amadísimo Yahshua. Leamos el libro de Revelaciones capítulo 3, versículo 1, referente a esto que le estoy diciendo. Mire, en el libro de Revelaciones 3:1, mire, le dice Yahshua a Yohanan, mire lo que dice. Escribe al Malach, o sea, al Roé de la Quejilá en Sardis, dice, el que tiene los 7 rayos de Yahweh y las 7 estrellas, o sea, sus Quejilás, que cuando dice 7 estrellas, eran sus Quejilás, que fueron establecidas por el mismo Yahshua, para que estas 7 estrellas brillaran en las tinieblas, ¿por medio de quién? Del amadísimo Rey Jacob. Hasta que la luz de Yahweh viniera sobre ¿qué? Sobre esas personas. Pero las Quejilás de Yahshua, ellas dejaron de ¿qué? De brillar. Ellas dejaron de emanar ¿qué? Luz. Ellas dejaron de emanar ¿qué? Salvación, y ellas comenzaron a emanar ¿qué? Tinieblas. Las estrellas, las Quejilás que fueron establecidas por Yahweh, por Yahshua, para alumbrar en las tinieblas a su pueblo, ellas dejaron de brillar, ellas dejaron de emanar salvación, y ellas comenzaron a llenar la tierra de ¿qué? De tinieblas. ¿Por medio de qué? De su religión cabalística, por medio de su rito y por medio de sus legalismos. Dice que esas estrellas se opacaron. Por eso Yahshua le está diciendo, diles que yo conozco tus obras. Mire, que tienes nombre de que vive y estás ¿qué? Y estás muerto. Mire, le está hablando al líder de la Quejilá de ¿quién? De Yahshua. Yahshua le decía a ese líder de aquella época, le decía, mira, estás muerto espiritualmente, aunque aparentas ante los demás que tienen un ¿qué? Un falso avivamiento espiritual, y te da fama de que tienes ¿qué? Mucho éxito material y que eres muy espiritual a través de tus ritos y tus legalismos religiosos. Y ante los demás te hace llamar la Quejilá de Yahshua, la Quejilá del Rey Jacob. Pero dice Yahshua, pero ante mí, Yahshua, ¿estás qué? Estás muerto espiritualmente. Ya que no se ve el Rey Jacob manifestándose en esa ¿qué? En esa Quejilá, ni mucho menos a través de ¿quién? De ella. Mire, si esto testificó Yahshua acerca de una de sus Quejilás, que eran de él y que fueron establecidas por sus mismos discípulos con poder, pero a la ausencia de sus discípulos, a la muerte de ellos y a la ausencia de Yahshua en sus vidas, y al no querer ellas oír la voz de Yahweh, el amado Rey Jacob,
pues ella se tenía que morir espiritualmente y ya estaba muerta espiritualmente. Y que es que haciéndose llamar la quejilá de Yahshua, la quejilá del Ray Jacobes. Mire, y no se ve a ninguno de los dos por ninguna parte en esos lugares que se hacen llamar actualmente así. Mire, aprenda con esto que le está diciendo este cuervo, porque yo soy un cuervo llevándoles carne, comida, alimento a los hijos de Yahweh. Aprenda con lo que le está diciendo este cuervo a reconocer los falsos ministerios mentirosos, que ni tienen vida ni mucho menos se ve el fuego de Yahshua, el Ruach HaKodesh manifestándose a través de ellos. Mire, léase Revelaciones ahí mismos 3:4, mire lo que dice Yahshua. Hay unas pocas personas, mire, ese mensaje es para usted, este mensaje es para usted. Que no se han corrompido con esas doctrinas religiosas legalistas, sino que se han salido de ellas. Mire, ese mensaje es para usted. En esos lugares usted mismo sabe que ahí no se ve a Yahshua, mucho menos se ve el Rey Jacodes. No todos los que están en ese lugar están, a ellos es el mensaje de Yahshua para que salgan de ello y no participen de esos, ¿qué? De esos pecados. Ni anden inmundicia de labio mencionando demonios con su boca. Ezequiel capítulo 1, versículo 13, mire lo que sigue diciendo. Y del fuego, o sea, y del Rey Jacob dice que de él salían, ¿qué? Relámpagos. Mire, en el libro de Ezequiel 1:14 dice que, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de ¿qué? De relámpagos. Ahora, ¿a quién se le llama relámpagos en la escritura? Mire, a los querubines. El malá que quitó la piedra que impedía que el cuerpo de Yahshua, mire, hasta en esto hay revelación, ¿sabía usted, mi amada y mi amado? Mire, hasta en esto hay revelación. Dice que el malá que quitó la piedra que impedía que el cuerpo de Yahshua, o sea, su congregación, saliera de su sepulcro, o sea, saliera de sus, que fueron sus ritos y su legalismo religioso los que los mataron a ellos, y el repeso, la piedra, era el mismo Hasatán, que no quería que saliera el cuerpo de Yahshua de ese, ¿qué? De ese sepulcro. Vea la revelación, ahí la tiene, amado. Ahí tiene la revelación. El malá que quitó la piedra que impedía que el cuerpo de Yahshua saliera de su sepulcro era un querubín y no era un malach. Léaselo en el libro de Mateo 28, 2 y 3. Y la clave es, mire, su aspecto era como un ¿qué? Como un relámpago. Y su vestido era blanco como la ¿qué? Como la nieve. ¿A quiénes se le llama relámpago en la escritura? A los querubines. Y usted sabe que un querubín es símbolo de la presencia de Yahweh, el Rey Jacob. ¿Ah? ¿Qué es lo que le quiero decir? Por eso le decía que hay mucha revelación. Mire, usted sabe que el querubín simboliza la presencia de Yahweh, ¿cierto? Sobre ese ¿qué? Si el Rey Jacob no quita, mire, amado, la piedra de nuestros sepulcros, que simboliza pecado, vicio, porque el sepulcro es la morada de los que, ¿qué? De los que se murieron. De los que se murieron sin quién, sin Yahshua. Sepulcro se le llama a los cementerios búrricos o bíblicos. Sepulcro se les llaman a los lugares religiosos llenos de ritos, de legalismos. Mire, si el Rey Jacob no quita la piedra de nuestros sepulcros, no quita nuestro pecado, llámese como se llame, nosotros humanamente jamás podremos salir de ¿qué? De él. Haga lo que usted haga humanamente, usted jamás podrá salir de ¿qué? De él. Hoy día, para salir de los sepulcros, Yahshua lo dijo en Juan 11, verso 17. Con la revelación de Lázaro, que Lázaro llevaba 4 días muerto en ese ¿qué? En ese sepulcro. Y Lázaro, usted sabe que después de 3 días un muerto ya huele a ¿qué? Ya huele a fétido. Que mire, una persona se muere y a los 4 días ni la mamá se le arrima de lo fétido que huele.
Y en Juan hoy mismo 11:25, mire, él está diciendo que Yahshua es la resurrección y la vida. Y el que cree en Yahshua dice que aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y lo dice el mismo Yahshua, mire el 11:26, dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá, ¿qué? Eternamente. La pregunta es para usted, ¿crees esto? Ahora, en Juan capítulo 11, versos 42 y 43, mire lo que dice, Yahshua ora a Yahweh, y Yahweh le responde su oración a Yahshua, y Yahshua gracias a Yahweh, por Yahweh haberlo ¿qué? Por Yahweh haberlo escuchado. Y mire el 11:43. Y habiendo dicho esto, dijo Yahshua, clamó a gran voz, dice, Lázaro, ven fuera. Mire, aquí para terminar, aquí tiene la clave para salir de cualquier sepulcro, llámese como se llame. Y la clave es oír la voz de Yahshua. Si no oímos la voz de Yahshua, que es el amado Rabbi Jacobes, jamás de los jamases nadie podrá salir de ningún sepulcro humanamente, llámese como se llame. En Juan 10:27 lo dijo el mismo Yahshua. Mire lo que dice Yahshua. Mis ovejas oyen mi voz y yo las ¿qué? Y yo las conozco y me ¿qué? Y me siguen. Que Yahweh el Elohim de Israel lo continúe bendiciendo y continuamos mañana con la cuarta parte acerca de nuestra enseñanza de la visión de la Icabod divina de quién, de Yahweh, con la visión del amadísimo Rabbi Jacobes. Que Yahweh el Elohim de Israel los continúe bendiciendo. Amén, amén.